Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Les bendiga en esta hora que nos ven y nos oyen a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dando comienzo a este servicio para la gloria del Señor. Les invito a ustedes a que lean con nosotros en el Salmo 141. Salmo 141. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Sea enderezada mi oración delante de ti como un perfume, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon, oh Jehová, guarda mi boca, guarda la puerta de mis labios. No dejes se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que obran iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Así que aún mi oración tendrán en sus calamidades. Serán derribados en lugares peñascosos sus jueces, y oirán mis palabras que son suaves. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca de la sepultura. Por tanto a ti, oh Jehová, Señor, mira mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de los armadijos de los que obran iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Les invito a que inclinen sus rostros y nos pongamos en las manos del Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias por permitirnos en esta hora, juntos, no importa el lugar en el mundo, y que estén viendo y escuchando este mensaje, que la bendición tuya, que es la que enriquece y no añade tristeza, sea con ellos, Señor. Y que juntos podamos participar de la alabanza para crear el ambiente espiritual para tu palabra que ha de ser traída en esta hora. Señor, sana todo cuerpo enfermo, liberta toda alma oprimida. Señor, suple a los que en esta hora tienen necesidad, Señor. Tu nombre sea glorificado. Paséate en medio de los corazones de tu pueblo que en esta hora van a alabar y glorificar tu nombre. Sé con nosotros, sé con mis hermanos en la música, con mis hermanos en los equipos y con cada uno de nosotros. Que tu Espíritu sea el que guíe todas las cosas para la gloria de tu nombre. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Qué privilegio es servirle al Señor. Cuando el Señor nos concede, aunque sea una cosa pequeña, hacer para Él, hagámosla de corazón, con amor y con visión. Y allí tendremos los resultados. En la viña del Señor, que este himno sea un himno para usted, aunque sea una cosa pequeña, hágala con amor para el Señor. Cantémoslo juntos para los que tienen himnarios en la página 38. Todos para la gloria del Señor. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar
en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, ocupado siempre estar en la viña del Señor. Hay lugar para ti para servirle al Señor, pero hazlo con corazón íntegro, con corazón sincero y lleno de amor. Él guiará tus pasos. Es la hora de la palabra. Que el Señor les bendiga. Señor les bendiga. Gracias al Señor una vez más por estar en este lugar para llevar la palabra del Señor, bendita, esa palabra eterna que es la que perdura por toda la eternidad. Gracias le damos al Señor por ustedes que están, ¿verdad?, y detrás de estas cámaras oyendo la palabra del Señor y bueno, el Señor en su gracia pues nos ha dado ese trabajo de llevar, ¿verdad?, la palabra del Señor para reconciliar y darnos el ministerio de la reconciliación, para reconciliar, ¿verdad?, aquellos que están lejos del Señor, llevarlos nuevamente a su presencia para que se reconcilien con Él, porque recuerda que el hombre fue, ¿verdad?, el que se apartó de Dios y
Dios pues busca reconciliar al hombre hoy para su gloria y su honra, y que el hombre vuelva otra vez, ¿verdad?, a la condición original en la cual lo estaba allá en el huerto del Edén. Le damos gracias al Señor una vez más, ¿verdad?, por la oportunidad que nos da de llevar la palabra del Señor, y Dios les bendiga a ustedes que están escuchando la palabra del Señor, y abran sus corazones a la palabra, para que la palabra pueda penetrar y su espíritu pueda hacer algo en su vida, porque si usted cree la palabra de Dios, entonces usted cree algo eterno, porque Él dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces cuando usted cree la palabra de Dios, esa palabra es un espíritu y hace un trabajo en su alma, ¿verdad?, que lo lleva entonces a reconocer a su Salvador, y usted lo reconoce a Él, ¿verdad?, y Él lo reconoce a usted como su hijo. Cuando usted acepta su palabra, usted la obedece y usted la cree. Esos son los beneficios, uno de los beneficios redentivos que nosotros tenemos hoy en día. Ese sacrificio perfecto nos lleva entonces a reconciliarnos con Dios para obtener los beneficios redentivos, ¿verdad?, que en la cruz Él pudo lograr para usted y para mí. Bueno, para comenzar, sin muchos preámbulos, vamos entonces a comenzar a leer la palabra de Dios en el libro del Génesis, del capítulo 1 hasta el verso 13, y Dios nos dé entonces la palabra sabia y oportuna para que podamos ver entonces lo que Dios nos quiere decir. Y dice así la palabra del Señor, Génesis capítulo 1 hasta el verso 13. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la noche y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dios bendiga hasta allí su palabra, y vamos a orar, ¿verdad?, que el Señor nos dé esa luz para ver su palabra, para que por la revelación que Él mismo da podamos ver lo que Dios nos quiere decir en esta hora. Oremos. Padre, gracias te damos por esta tu palabra que fue hablada una vez al principio, Señor, y todo lo que vemos, todo lo que vemos con nuestros ojos, Señor, vemos que tu palabra tú la hablaste, y aquí la tenemos hoy. Cuando vemos, Señor, todo esto que hemos leído, Señor, lo vemos en los cielos, lo vemos aquí en la tierra, en la naturaleza. Todo, Señor, está perfectamente como tú lo dijiste, lo hablaste en el principio. Así lo vemos nosotros hoy en día. Cuando nosotros sembramos, Señor, una semilla, esa semilla no es diferente a lo que sembramos, sino que da lo que se sembró. Gracias te damos porque esa tu palabra, Señor, está escrita y fue hablada una vez, y esa palabra la vemos hoy cuando vemos los mares, vemos los cielos, vemos las estrellas, vemos ese sol, vemos la luna. Todo tú lo criaste por tu palabra y tú lo hablaste hasta nosotros mismos, Señor. Un día que nacimos en esta tierra, tú nos diste ese espíritu de vida para que entonces nosotros podamos, Señor, estar en esta tierra, y con
con el tiempo, cuando tenemos ya conocimiento desde nuestra niñez, le podemos reconocer como el único Dios creador de los cielos y de la tierra. Y aquí vemos, Señor, en esta escritura, cuando tú hablas de algo que tú hablaste en el principio, Señor, y eso permanece y permanecerá hasta el día en que tú digas lo contrario, Señor. Pero tu palabra, Señor, ha sido hablada y tu palabra permanece y vive para siempre. Gracias te damos por eso, porque tú eres un Dios infalible, Señor, y que no cambias, y lo has hecho desde el principio perfecto, porque tú eres Dios sobre todas las cosas. Gracias te damos. Ahora abre nuestros sentidos para ver y entender lo que tú nos quieras decir en esta hora, Señor, y creerlo, porque tu palabra es para creerla, Señor. Gracias te damos por aquellos que están oyendo tu palabra, y así como ellos están oyendo, Señor, unge sus oídos espirituales y unge tu palabra que sale, Señor, para que tu palabra entonces vuelva y haga vida en esa simiente que se sembró al principio, porque el agua va a la simiente para hacerla crecer. Gracias te damos. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bien, el tema, ¿verdad?, es la palabra que se sembró al principio, que se habló al principio, es la que siempre ha permanecido, porque Dios la habló y Él es Dios y su palabra es un espíritu y hace aquello para lo cual Dios le envía, y Dios le envió para que se ejecutara lo que Él habló, y hasta hoy pues vemos en la naturaleza, en la expansión de los cielos, todo lo que vemos, eso fue hablado allá en el principio, y le damos gracias al Señor porque eso es lo que nosotros vemos, no ha cambiado, sino porque usted siembra un grano de caraota y no van a hacer maíz, no van a hacer otra cosa, sino cada simiente de conforme a su género. Y queremos llevar esto, ¿verdad?, a lo espiritual, para ver cosas, ¿verdad?, profundas que Dios quisiera mostrarnos en esta hora, para que nosotros veamos que nosotros no podemos ser engañados, y si somos engañados es porque queremos, porque yo creo que la palabra de Dios ha sido, ¿verdad?, bastante clara y específica para que nosotros veamos, ¿verdad?, lo que Él nos quiera decir. Entonces, Jesús dijo en las Escrituras, Él dijo que toda escritura que estaba escrita había de ser cumplida. Eso es todo lo que está escrito en las Escrituras. Y todo lo que está escrito pues tiene que ser cumplido, tiene que ser ejecutado, porque no habló un hombre, sino la palabra de Dios. Él es el que habló, y esa palabra pues, como dijimos, no vuelve al vacío, sino que hace para el cual lo envió. Entonces, cuando Él habló y dijo, cada simiente de conforme a su género, ahí no hay otra cosa que podamos ver, sino que se cumplirá la palabra de Dios, y vemos que se está cumpliendo, ¿verdad? Porque usted no siembra algo, vamos a decir, siembra un grano de caraota, pues y no le van a hacer otra cosa sino caraota. Entonces vemos que ahí está la palabra de Dios, ¿verdad?, que se habló al principio, está ejecutándose hasta ahora. Entonces vemos que eso es todo lo que está escrito en las Escrituras. Ahora, que todo lo que está en las Escrituras debe ser cumplido. Entonces permitan que eso penetre solo por un minuto, ¿verdad? Le agradecemos eso. Todo esto que está en las Escrituras tiene que ser cumplido. Así que si Dios dijo alguna cosa, allí está. Tiene que ser cumplido. Y si no se cumple, no es la palabra de Dios. Entonces, si resulta que esa no es la palabra de Dios, ¿en dónde estamos? ¿Tomaremos algo que se parece a Dios o alguna cosa que queramos hacer? Así como dice la Biblia, comamos, bebamos y estemos alegres porque mañana moriremos. Quiere decir, pues, que si es así, que Dios habló y no se cumplen las cosas, pues, ¿en quién creemos, no? Pero vamos a continuar para que veamos. Entonces, ahora, si esa no es la palabra de Dios, entonces todos nosotros estamos perdidos. Y si es la palabra de Dios, Dios está absolutamente ligado por su honor. El Dios, quien es la fuente de todo honor, quien es el principio de todo honor, quien es el origen de todo honor, tiene que permanecer
fiel a lo que Él dice. Y si esta no es la palabra de Dios, entonces, ¿quién es Dios? ¿Dónde está Dios? O la pregunto, ¿hay un Dios? Es lo que queremos, ¿verdad? Para que usted abra su mente a lo que queremos ver en esta pequeña hora, para que usted vea cómo lo que Dios dice, ¿verdad?, se cumple, y el hombre pues podrá tener muchas conjeturas, muchas explicaciones sobre lo que es, ¿verdad?, esto, pero nosotros vemos que cuando Dios habló, pues fue lo perfecto y lo que usted y yo pues debemos aceptar y creer, más no creer aquello que Dios no ha dicho. Entonces, si Dios se contradice a sí mismo, Él no es más de lo que yo soy, o no es más de lo que usted es, porque Él se contradice a sí mismo. Porque hablamos esto porque muchas personas dicen que hay escrituras que se contradicen, y pues Dios no se contradice, sencillamente que hay que mirarlo, ¿verdad? Hay que enfocar la palabra de Dios perfectamente según lo que, ¿verdad?, el Espíritu Santo le une a usted, para que usted pueda ver claramente la palabra de Dios. Ahora, la palabra está allí, pero está escondida de los sabios y de los entendidos. Dios se esconde, ¿verdad?, en la simplicidad, en la sencillez, y por eso es que, ¿verdad?, no se entiende a Dios, porque Dios es tan sencillo, así como Él es tan grande, entonces llega a ser tan sencillo, y Él se esconde de los sabios y de los entendidos, y ese es el por qué algunos dicen que hay una contradicción entre Mateo 28, 19, donde está: id, enseñad a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, con Hechos 2:38, que dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, y no hay tal contradicción. ¿Por qué no hay contradicción? Bueno, porque sencillamente aquí vemos en la palabra de Dios que dice, y en Mateo 28, 19, dice: id, enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, no en los nombres. Entonces, el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo tiene un nombre que se llama Jesucristo. Entonces no hay contradicción, porque Pedro dijo: y bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, y aquí Mateo 28, 19 dice: en el nombre, o sea, en el nombre, no en los nombres. Entonces, sencillamente, pues aquí está hablando de atributos de Dios o oficios de Dios. Entonces no hay contradicción. Entonces dice: arrepiéntanse y bautízanse en el nombre de Jesús. No hay contradicción, y usted ve por las Escrituras que ningún apóstol bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Usted busca las Escrituras desde que comenzó a bautizar allá, ¿verdad?, cuando se abrió la ley, cuando los apóstoles empezaron a bautizar, y ellos bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo, porque ellos tenían la suficiente revelación para que entender, ¿verdad?, la Escritura, y por eso fue que el Señor le dijo a Pedro: bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces quiere decir que la palabra de Dios viene por revelación, ¿verdad?, no por que usted se mete en un seminario a estudiar quién es Dios o cómo es Dios para conocer a Dios. No, Dios no se conoce por estudio. Dios se conoce como lo conoció Saulo de Tarso, cuando él iba, ¿verdad?, en aquel camino, y fue tirado en el suelo por aquella luz, y sencillamente este hombre, como conocía las Escrituras, de un religioso, pero conocía las Escrituras, y él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿O qué quieres que haga, Señor? Entonces conocía, ¿verdad?, por las Escrituras. Él leía que esa misma luz que lo cegó fue la misma luz que guió al pueblo de Israel allá en Egipto. Cuando salieron de Egipto, él los guiaba. Entonces Saulo se dio de cuenta, es verdad, que ahí había algo sobrenatural, y él le dijo, la voz le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces usted clava una puya ahí en la pared o en cualquier momento, en cualquier sitio, y usted empieza a darle puntapié a ese clavo, el que se está rompiendo es usted. Y el Señor le dijo:
dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces él estaba en contra del Señor, persiguiendo a los cristianos, y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces estamos viendo ahí que esa columna de fuego, ¿verdad?, era el mismo Jesús, porque él dijo aquí en la tierra, cuando él estuvo de carne, él dijo, y terminó su ministerio, él dijo, salí de Dios y vuelvo a Dios, o sea, voy a mi forma original. Entonces ahí no hay contradicción en la Escritura, sencillamente que sean virtudes o, ¿verdad?, poderes que Dios tenía en su ser como Dios, y él quiso manifestar, él quiso ser padre, él quiso ser hijo, ¿verdad?, él quiso ser consolador, él quiso ser sanador y él quiso ser amor, porque es una de las grandes virtudes de Dios, demostrando el amor por usted y por mí, cuando él dio su vida allá en la cruz del Calvario. Yo creo que ese es muy grande amor que Dios demostró cuando nosotros caímos en pecado, y él vino y pagó un precio para que usted y yo estuviéramos hoy levantados con esas bendiciones redentivas para nosotros. Entonces no hay contradicción, ¿verdad?, entre Mateo 28, 19 y Hechos 2:38, no hay contradicción, porque ahí estaba el mismo espíritu en Pedro, el mismo espíritu en Jesús, diciendo pues lo que dijeron, porque ellos sabían lo que estaban hablando cuando dijo en el nombre, no en los nombres. Entonces, todo aquel que alguna vez fue bautizado tuvo que ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y si usted no fue bautizado usando el nombre de Jesucristo, entonces no está bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y usted está bautizado en alguno de los títulos que pertenecen a un nombre. Y es verdad, eso se ha explicado bastante, y un hombre pues puede tener muchas, vamos a decir, puede tener muchos títulos en su persona, puede ser abuelo, tío, tatarabuelo, padre, hijo, esposo, pero él tiene un nombre, y ahí es donde está la identificación, ¿verdad?, de la persona. Entonces, si no es la revelación correcta, entonces la Biblia estaría errada cuando siguió adelante y todos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, porque él dijo, he venido en nombre de mi Padre. Por eso es que los espíritus, los demonios tiemblan bajo ese nombre, porque es en ese nombre es que los demonios salen, porque el Señor dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, no en títulos, porque usted va a sacar un espíritu en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, lo que hace que se burla suyo, porque la Biblia habla es en el nombre del Señor Jesucristo, y eso está claro. Bueno, pero si en la Biblia cada uno de los apóstoles a lo largo de todas las edades bautizaron en el nombre de Jesucristo, después que Jesús los comisionó a ellos a bautizarlos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, entonces la Biblia absolutamente se contradice a sí misma. Pero si usted lo mira con atención, no es así. Ellos hicieron exactamente lo que él dijo. No en los títulos, sino en el nombre, así que no hay contradicción absolutamente en las Escrituras, y por eso es que hay tanta confusión, ¿verdad? Hay tantas divisiones, hay tantas, vamos a decir, contradicciones entre la misma gente, porque la Biblia no se contradice, simplemente que el Señor, pues, colocó eso allí para aquellos que tuvieran oído, oyeran y entendieran lo que el Espíritu dice, ¿verdad?, a cada quien. Entonces, vemos por la Escritura que está claro, ¿verdad?, que no hay contradicción, porque eso lo inspiró fue el Espíritu Santo, hermano, no fueron hombres que inspiraron, ¿verdad?, la Escritura. Y usted ve que el Señor Jesús no escribió nada. ¿Por qué? Porque era el autor de la palabra, él es el autor, ¿verdad?, de la Biblia, y sencillamente pues él era el que le daba cumplimiento a la letra, a los pergaminos que estaban allí. Por eso él les dijo, escudriña las Escrituras, si ellas no dan testimonio de mí, ¿verdad? O mejor dicho, si yo lo que hago no está escrito, lo que está escrito de mí, yo le doy cumplimiento a lo que está escrito de mí. Y todas las Escrituras, nosotros vemos
que tuvo cumplimiento porque Él le dio cumplimiento a lo que estaba escrito de Él en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, porque es el mismo Dios, no son dos dioses. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, y nosotros vemos por las Escrituras que es así, simplemente que hay manifestaciones, se está manifestando hoy como el Espíritu Santo en una iglesia donde están esas manifestaciones sobrenaturales que vienen de Dios. Ahora, nosotros vemos, ¿verdad?, que allí está la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad, y nuestra fe descansa precisamente allí, exactamente sobre lo que Dios dijo. No tratemos de interpretarla, porque la Biblia se interpreta a sí misma, o sea, el mismo Dios, ¿verdad?, es el que la interpreta. Ahora, solamente dígalo en la manera que ella dice, no ponga ninguna interpretación privada y crea que no hay nada más sino lo que está escrito, eso es lo que tiene que cumplirse. Ahora, a la Biblia, usted sabe que no se le puede añadir ni quitar, porque las consecuencias, pues ya las sabemos. Y ahora nosotros sabemos que si esto hiere, que no sea nosotros, eso estamos, ¿verdad?, procurando decir, porque lo que nosotros creemos y actuamos de la manera en que he actuado, las cosas que he hecho, estoy tratando de mostrar al mundo que he hecho esto porque esta es mi convicción. Ahora, cuando usted tiene una convicción de algo, ¿verdad?, usted lo dice sin ningún temor. Usted lo dice y lo habla, ya esa convicción de cualquier cosa, porque estamos hablando aquí de la palabra de Dios viva y eterna, en la cual es la que vive y permanece para siempre. Cuando usted tiene convicción, ¿verdad?, de lo que está escrito, eso tiene cumplimiento, usted está en una buena posición porque usted está convencido, ¿verdad?, y por eso se interesa en las cosas de Dios, porque usted está convencido que la palabra de Dios no puede caer en tierra, sino que toda ella tiene cumplimiento. Entonces, cualquier palabra que sea añadida a esta Biblia y cualquiera que sea culpable de hacerlo, su parte será quitada del libro de la vida, y eso está en Apocalipsis 21, por eso es tan delicado, ¿verdad?, agregarle o quitarle a la palabra, porque tiene sus consecuencias, bien sea que le quite o que le añade. Cualquiera que añadiere o quitare, entonces yo no creo en ningún credo, por eso no creemos en ningún dogma, en nada más, sino solamente que la palabra literal de Dios es el plan de Dios para usted y para mí. Cuando estamos hablando de la palabra literal, está hablando de lo que está escrito, lo que Dios en su infinita gracia y misericordia, por inspiración divina, esos hombres escribieron esta palabra, y entonces esta palabra es el plan de Dios para usted y para mí. Pues si usted agarra otro camino, pues por intereses, ¿verdad?, personales o como sea, pues estamos equivocados, porque un día tendremos que dar razón a Dios de lo que usted y yo, ¿verdad?, podamos hacer, porque yo creo que el mal, iniquidad, es aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, y eso no lo perdona Dios, porque usted está consciente de que está haciendo algo que a Dios no le gusta, y usted lo hace simplemente porque lo quiere hacer, porque sabe que Dios no permite eso, o no lo deja, o no lo aprueba, pero usted lo hace conscientemente. Por eso se llama iniquidad, aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Entonces, creemos que cualquier cosa que es pecaminosa se tendrá que dar cuenta de Dios, de eso, y estará eternamente perdido cualquier hombre, credo, denominación o cualquier cosa que añada o quite una sola tilde de esta palabra. Dios quien no es un Dios del día de ayer, que escribió un libro y lo entregó en manos de un grupo de hombres para que sean confundidos, y todo lo demás luego vaya a juzgar al mundo con ese libro, pero el Dios que lo escribió vive en su palabra. Por eso estamos hablando que su palabra es un espíritu y confirma su palabra. Ahora, nosotros sabemos, ¿verdad?, que es el real, que lo que Dios ha hablado se ejecuta. Y como dijimos al principio, pues todo lo que usted ve con estos ojos, ¿verdad?, la luna, las estrellas, la naturaleza, todo eso fue hablado allá en el principio, en el Génesis, y eso
usted lo ve con sus propios ojos, que ha permanecido y permanecerá, porque fue hablada la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros, ¿verdad?, creemos que esa palabra es eterna y vive, cuando nosotros vemos, ¿verdad?, el carácter de Dios, vemos las características de Dios, vemos por el Antiguo Testamento lo que Dios hizo, ¿verdad?, con hombres que ejecutaron obras buenas, ¿verdad?, al comienzo de su reinado, más que todo hablando de Israel. Nosotros vemos que cuando algunos hombres, vamos a hablar de Moisés, de Josías, de Joás, ellos, ¿verdad?, hicieron buenas obras al comienzo, pero cuando ellos fallaron, Dios no justificó, ¿verdad?, la falla que ellos cometieron con lo que habían hecho primero, que hicieron algo bueno para Dios y Dios se complació en ellos, pero cuando ellos le fallaron, Dios no los perdonó, porque eso no justifica al hombre. Lo que usted haya hecho bueno para Dios y después usted se vuelve en contra de Dios, Dios no lo justifica, sino que lo castiga, ¿verdad?, porque Dios es Dios y Él tiene su carácter y Él tiene su palabra en la cual no puede cambiar. Por eso es que la palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿qué nos muestra ese primer capítulo? En el primer capítulo que es la palabra hablando del Génesis. Ella es eterna, no se le debe adulterar, añadir o quitar. No debe ser adulterada, Dios vela por ello, no debe ser añadido nada. Nada puede ser quitado de ella porque es eterna. Ahora, para fundamentar, para mostrarle lo que estoy tratando de decir, es que lo que está entre esos dos, entre Génesis y Apocalipsis, no puede ser mezclado con ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque la mezcla trae hibridez y la hibridez trae muerte, y la palabra que Dios habló allá al principio es lo que permanece, es lo original, lo que Dios mira en su palabra. Pero si usted le quita, le añade, pues usted la quebranta. Usted, por eso fue que el Señor le dijo allá a aquellos fariseos, a los discípulos, que se cuidaran, ¿verdad?, de la levadura de los fariseos, que era su doctrina. ¿Por qué? Porque ellos predicaban la palabra, pero su modo de vivir era otro, su actitud hacia la congregación era otra. Entonces el Señor le dijo, hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen. Entonces, por eso le dijo que eran hipócritas, y por eso es que nosotros vemos hoy que cuando la palabra de Dios se mezcla en algo espiritual, pues usted está bastante mal, porque Dios no acepta eso, y vemos lo que dice aquí. Ahora, ahí es donde vamos a diferir a partir de este punto hasta, ¿verdad?, hasta un buen rato. ¿Por qué vamos a diferir? Porque la mayoría de la gente, ¿verdad?, cree que quebrantar la palabra de Dios, no, Dios me perdona, Dios es muy bueno, Dios no me va a castigar, no crea eso. Dios, aquel a quien él toma por hijo, lo azota y lo castiga cuando es desobediente. Entonces, el libro de juicio de Dios, que seremos juzgados de acuerdo a la palabra de Dios, ahí es donde nosotros vamos a ser juzgados de acuerdo a la palabra de Dios, no sobre ningún credo, ninguna iglesia, sino sobre la palabra de Dios. Entonces, si vamos a ser juzgados sobre la palabra de Dios, pues es mejor que nos vamos alineando y estemos al lado de la palabra y no en contra de la palabra, porque la palabra entonces nos va a juzgar y vamos a salir bien fallos de peso en la balanza, y entonces ahí viene el castigo para aquellos que fallaron conscientemente o voluntariamente, conociendo que la palabra de Dios no se puede adulterar. Entonces no le será añadido ni será quitado. Por estas cosas han sido hechas. Porque estas cosas han sido hechas. Ahora estamos entrando a esto porque eso ha sido hecho de una manera tan drástica. Vamos a encontrarlo entre Génesis y Apocalipsis, aquí mismo en nuestra edad, y a través de las otras edades encontramos, ¿verdad?, que siempre el hombre ha querido, ¿verdad?, añadirle a la palabra de Dios, ha querido quitarle a la palabra de Dios para su liderazgo, ¿verdad?, entre la iglesia, y eso no se puede hacer, porque el pensamiento es, bueno, pero es que si yo predico eso en mi iglesia, pues yo no puedo, porque el asunto monetario no me va a llegar, porque nadie lo voy a tener en la iglesia. Pues mejor, ¿verdad?, que esté en el cielo, así como usted es, que aparentando algo que no es, porque entonces usted
va a querer añadirle a la palabra de Dios, va a querer quitarle a la palabra de Dios para mantener su liderazgo, pero allá usted no va a estar presente porque la palabra de Dios es clara, el que le añada y que le quite. Entonces es mejor, ¿verdad?, que usted tenga esa suficiente inteligencia para quedarse con la palabra y no entonces añadirle o quitarle para mantener su liderazgo, para mantener su forma, para mantener tantas cosas que el hombre busca hoy, ¿verdad?, de mantener su figura, quebrantando la palabra de Dios, y al final pues las consecuencias van a ser funestas, van a ser fatales, porque Dios cuando habla, Él cumple su palabra. Ahora permítanme hacer esto bien claro, ¿verdad? Después que se ha dicho, y ¿verdad?, yo creo la palabra que dice Dios acerca de ella, y cómo no se le debe quitar o añadir, quiero entrar en la parte densa de ello, el contexto de este tema que he trazado, explicar sobre y mostrar sobre lo que sucedió. Entonces usted puede ver la razón por la que creo lo que creo. O sea, lo que creemos, la Biblia exactamente como ella lo dice. El creerlo, pues a usted no le va a traer ninguna fama, a usted no le va a traer, ¿verdad?, mucha gente que sea amigable con usted, porque el Señor predicó la palabra y todo estuvo en contra de él. Él era la palabra hecha carne, y él sencillamente se manifestó como el Hijo de Dios, era la manifestación de Dios aquí, hecha carne en la tierra, y él sencillamente habló la palabra eterna de Dios, y el final de todo ello fue la crucifixión por decirle el pecado al pueblo, por decirle las verdades que usted y yo nos traen libertad, pero creemos que porque Dios dice eso, entonces usted está sujeto a algo, a una esclavitud, y dice, no, es con la libertad con que Dios nos ha hecho, con que Cristo nos ha hecho libre, y Dios nos ha dado esa libertad para que sirvamos a Él, para que vivamos sin temores, contra las enfermedades, contra todo lo que se oponga a la palabra de Dios. Usted puede tener autoridad cuando usted obedece a la palabra de Dios, cuando usted se deja guiar por el Espíritu de Dios. Usted tiene autoridad sobre toda cosa mala que venga en contra de usted, porque sabemos que eso es lo que el Señor, ¿verdad?, en el principio, pues cuando Él se hizo carne aquí, allá los demonios temblaban y sabían quién era Él. Por eso, ¿verdad?, Él permaneció firme, lo crucificaron. ¿Por qué? Porque Él simplemente les dijo la verdad. Cuando les dijo hipócritas, pues eran hipócritas, y Dios se los dijo, y no eran mentiras, eran verdad que eran unos hipócritas. Entonces nosotros vemos hoy que la palabra de Dios también se está cumpliendo. Ahora, ella no puede ser mezclada, no puede cruzarse con algo más. Ella no se cruzará, o sea, no se puede mezclar, porque ella no es híbrida. Ella es lo que Dios habló desde el principio original, y eso se mantendrá original. Entonces, por eso es que el agua cae sobre la simiente, para hacer crecer, no cae sobre las cosas híbridas, porque eso no es de Dios. Entonces, hoy es un gran día de hibridación de animales, maíz, trigo, lograr un producto de mejor apariencia pero que no es bueno, está corrompido, no hay vida en él, muere, no puede reproducirse a sí mismo, está muerto, porque todo, ¿verdad?, lo que tenemos sobre la tierra hoy en forma original es una palabra que Dios habló en el principio, y por eso se mantiene. Usted puede mezclarla, como no, pero eso es muerte, eso es híbrido. Hablando de las cosas naturales, como también de lo espiritual. Usted siembra, ¿verdad?, un maíz híbrido. Hoy es el mejor maíz que puede haber, grande, bonito, pero eso no tiene vida porque usted lo siembra y no se reproduce. Esa es la razón por la cual una mula, un animal de nacimiento bastardo por un cruzamiento, no puede reproducirse a sí mismo otra vez. Dios hizo al caballo y al burro. Usted cruza estas dos especies y obtiene una mula. Es un híbrido, por consiguiente no puede reproducirse de nuevo. No se puede reproducir de nuevo, porque eso no lo habló Dios al principio. Allá no estaba la mula cuando Noé, ¿verdad?, metió los animales allá en el arca. La mula no estaba inicialmente cuando Dios hizo los animales, la mula no, eso fue
algo que el hombre hizo, y por eso llegó a mezclar esas dos especies y salió un animal más fuerte que los dos, que el burro y que la mula, salió y que la yegua. Salió entonces un híbrido más fuerte que se llamó la mula, porque se llama la mula porque el hombre sigue siendo eso. Y es el animal más fuerte que los dos. ¿Por qué? Porque es híbrido. Entonces, ahora, ¿cuál es el tema que estamos hablando? Es la palabra que Dios habló en el principio, es lo original. No hay otra cosa. El hombre puede mezclar espiritualmente la palabra de Dios. El hombre puede mezclar, ¿verdad?, la naturaleza, como en los animales o en la vida botánica, pero eso no tiene vida. Eso no tiene vida, no se puede reproducir, eso trae muerte. Entonces, hablamos de Mateo 24:35, mientras estudiamos estas escrituras por un momento. Deseo leer aquí entonces una palabra que Jesús dijo, Mateo 24 y verso 35, dijo: de cierto os digo que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces la palabra de Dios es eterna, ella no pasará, ella se cumplirá, porque el que lo habló es Dios. Ahora, ¿puede usted mezclar algo con eso? En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 19, me gustaría leer Apocalipsis 22, verso 19, y ver lo que dice. Comencemos con el verso 18. Porque yo protesto a cualquiera. Ahora, recuerde desde el mismo Génesis, donde él habló la palabra, porque yo protesto a cualquiera. Eso es a un sacerdote, a un papa, a un obispo, a un presbítero, lo que sea, un ministro, lo que sea, apóstol, evangelista, lo que sea, que oye la palabra profética de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y entonces, ¿qué acerca de los dogmas? ¿Qué acerca de sus credos fuera de la escritura a lo que usted está escuchando? De todas las denominaciones no hay ni una con excusa. Si alguno quitare de las palabras diciendo que no es igual, usted sabe, quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Bueno, no es muy agradable para los sistemas organizados, ¿verdad que sí? No estamos hablando de las personas, estamos hablando de los sistemas organizados, que es donde Dios va a dar duro, porque los sistemas, ¿verdad?, están engañando a mucha gente, y Dios no permite eso, porque la palabra de Dios fue hablada, y si usted le quita y si usted le pone, usted va a sufrir las consecuencias escritas ya en este libro. Y nada ha fallado de lo que Dios ha dicho, ni fallará. Todo lo vemos cumplido. Todo lo que nosotros vemos con estos ojos hoy, Dios lo habló, y lo vemos con nuestros propios ojos, que Él lo ha cumplido, lo que Él habló, y lo seguirá cumpliendo. Y al final, pues, de todo esto, cuando el gran trono blanco esté allí, entonces este libro, que se llama la Biblia, ¿verdad?, se aparecerá, y entonces por ella cada quien ha de ser juzgado. Por eso es que la Biblia dice: aquel que le quite o le añada. Quiera Dios, ¿verdad?, permita el Señor que usted y yo no seamos juzgados por esa parte, sino que usted está escuchando, y si usted se le han abierto los sentidos por lo que está oyendo y ve que Dios no juega con su palabra, sino que llegará un día en que usted y yo, ¿verdad?, hay un libro de memoria que usted tiene y yo tengo, que aparecerá en aquel día, y ese libro de memoria pues está escrito por Él mismo, y ese libro es su vida y la mía aquí en la tierra. ¿Qué hizo usted con el libro que Él le dio para que se condujera bien? ¿Le añadió, lo quitó? Bueno, ahí están las consecuencias, pero hoy usted puede rectificar. Si ha hecho eso, usted puede pedirle perdón a Dios, y Dios lo perdona, ¿verdad? Porque estamos hablando de personas que Dios puede perdonar.
pero los sistemas están malditos por Dios, porque eso fue lo que pasó allá en el principio. Nada ni nadie puede quebrantar la palabra de Dios y quedarse sin castigo, porque entonces, ¿dónde está Dios? ¿Cuál es la palabra que estamos leyendo? ¿Cuál es lo que hemos sido enseñados, adoctrinados? ¿Verdad? Sea Dios verdadero, más todo hombre mentiroso. Ahora, el que sea un predicador, aunque sea un miembro de iglesia de toda su vida, aunque sea un obispo, un papa, quien sea que quite la palabra de Dios, solo una palabra, se da cuenta que fue solo una palabra que Eva dudó lo que causó el problema. Una sola palabra de Dios que Eva dudó que fuera la verdad, y eso causó toda enfermedad, toda dolencia, todo bebé que sufre, produjo todo hospital que es contulido, toda operación que ha sido llevada a cabo, toda muerte que ha ocurrido porque una persona descreyó una sola palabra, allí lo tiene. Dios, su palabra, hace que se cumpla por su espíritu. Él le dijo a Eva, el día que comas de ese árbol, ese día morirás. Sencillamente Dios no estaba atrás de Eva diciéndole, no comas, no comas. No, sencillamente le dijo, como a usted y a mí, aquí está la palabra, nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y Dios respeta su libre albedrío. Dios no le va a dar atrás suyo diciéndole no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. No, sencillamente que Él le habló a usted y me habló a mí. Ahora nos queda a nosotros obedecer. Y nuestro albedrío pues nos permite desobedecer o obedecer. Y por ahí es donde va a venir entonces el día del gran trono blanco. Se juzgará porque usted quiso hacer lo que quiso a través de su libre albedrío, pero no hizo lo correcto, y lo correcto está aquí en esta Santa Biblia. Y usted puede tener pensamientos muy buenos, pero quiero decirle que el infierno está lleno de gente sincera, creyendo que iban para el cielo y fueron para otro lado porque quebrantaron la palabra de Dios así voluntariamente, y cuando Dios habla, pues Él cumple su palabra. Lo que pasa es que pasa el tiempo, ¿verdad? Y la gente dice, bueno, yo desde que nací tengo 80 años y desde que nací Cristo viene y nunca viene. Pues entonces el que cree eso dice, pues vamos a seguir viviendo y bebiendo y jugando y haciendo de todo porque eso no viene, porque ya ha pasado mucho tiempo y no viene. Quiero decirle que sí viene. Quiero decirle que está muy cerca. Y quiero decirle también que si usted anda, ¿verdad?, haciendo lo indebido con la palabra de Dios y con su vida, es mejor que la arregle, porque después de que esté del otro lado va a pasar como el joven rico que quiso, ¿verdad?, avisarle a sus hermanos de que estaba en un lugar donde él no quería que sus hermanos fueran. Entonces allí hay un abismo que usted no puede salir de allí, ni de allá para acá, ni de aquí para allá. Entonces, mientras tengamos los 5 sentidos claros, mientras estemos oyendo la palabra de Dios como la estamos oyendo, ¿por qué no hacemos entonces, ¿verdad?, y evitamos tanta consecuencia fatal que viene cuando quebrantamos la palabra de Dios? Es mejor que, ¿verdad?, que actuemos hoy, que el Señor, si le está divirtiendo, yo quisiera pues que usted viera y entendiera esto. No es que le estoy diciendo a usted para ganármelo para cierta iglesia, ¿no? Simplemente estoy hablando la palabra de Dios, y esta palabra de Dios que se habla como tiene que hablarse, pues muchos no lo hacen, porque hay muchos cobardes en los púlpitos que son incapaces de decir la verdad de Dios para que la gente se salve, sino que las quieren tener engañadas por sus propósitos, ¿verdad?, carnales que hay hoy en tantos púlpitos. Porque Dios necesita hombres en los púlpitos que no le tengan miedo al diablo, sino que le diga lo que tiene que decir. Por eso es que hay tantos púlpitos hoy, ¿verdad?, yo no sé, con falta de carácter y de autoridad que Dios le ha dado a usted, mi amigo, para que usted diga lo que Dios dice, no lo que usted quiera decir, para mantener la gente placentera y sentada ahí, no. Mantenga la palabra de Dios, porque así usted va a dar cuenta a Él, y Él le va a decir, buen siervo y fiel, vení bendito de mi Padre. Buen siervo y fiel. Te dije que lo hicieras y lo hiciste, pero si no lo hace, entonces usted es responsable, ¿verdad?, delante de Dios, porque usted está escuchando, y al escuchar esto ya usted hace responsable, porque usted ya
ha escuchado la palabra de Dios, porque yo no estoy hablando de mi propia cuenta, estoy hablando de lo que el Espíritu dice en las iglesias o para las iglesias, para que usted y yo, ¿verdad?, nos estemos a cuenta. Ahora, ¿qué pretendió Eva? Cruzarla. ¿Cruzar qué? La palabra de Dios, mezclarla con alguna cosa. Usted tiene que tomarla de la manera que Dios la habló. Ella no se mezcla con nada. No, Señor. Una vez Jesús dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, y entonces un grano de mostaza no se cruza, es muy mínimo, muy pequeñito para cruzarlo. Es tan puro que no se puede cruzar. Por eso el Señor le dijo, si tuviera fe, porque la fe no se puede mezclar con nada, tiene que ser pura, creyendo en lo que Dios dice, y ejecutará entonces lo que la palabra dice. Ahora, ustedes no pueden mezclarlo con nada, pueden mezclar otro grano, pero no el grano de mostaza, porque él no se cruza. Y si usted tuviera ese tipo de fe que toma una sola las palabras de Dios, allí es donde tantos evangelistas fracasan, ¿verdad? Como ellos dicen, nosotros esto creemos esto y tomaron esto y creerán esa sola cosa o esa palabra y hasta pueden hacer que funcione. Pero ¿qué acerca de la otra que le sigue? Bienaventurado es aquel que cumple todos sus mandamientos. Él tendrá derecho de entrar en el árbol de la vida, no así los que son hechiceros, perros, fornicarios y demás. Ahora, hay una, ¿verdad? Sabemos que esto puede ir para muchas partes de lo que estamos hablando, pero estamos hablando de la palabra de Dios y pues yo creo que cuando usted habla de la palabra de Dios, pues está sembrada en su corazón y usted no se retracta como aquellos 3 jóvenes hebreos que los tiraron allá en aquel lago de fuego, porque ellos dijeron, bien, si nos tiran bien, pero no vamos a aceptar lo que tú dices, de que nos dobleguemos delante de ese ídolo. Y viene el momento, hermano, que usted va a ser, ¿verdad?, confrontado con esas verdades y entonces vamos a sacar a reducir lo que tenemos por dentro. Si decimos que creemos la palabra, pues ahí es donde se va a manifestar verdaderamente si la creemos o no, porque va a venir la presión para ver si usted cree lo que dice. Y yo creo lo que digo también. Entonces, su creación secundariamente es la razón por la que Eva pudo hacer lo que hizo con su propia simiente. Porque ella no estuvo en la creación original, ella es un subproducto del hombre. No de la creación de Dios. Dios creó todas las cosas y le tomó una parte de su creación e hizo una ayuda idónea. Esa es la razón por la cual usted puede cruzar la especie de un burro y la de un caballo. Pero eso no tendrá continuidad, es muerte, pero el original, eso tiene vida. Él volverá a reproducirse, ¿verdad? Él volverá a reproducirse. Espero que usted pueda verlo ahora. El original tiene vida. Así que esa es la razón por la que pienso que las sectas, las denominaciones, las organizaciones, los sistemas mueren. La historia prueba que cada una de ellas está muerta. Ellas nunca más se levantaron. Nunca lo harán. No pueden reproducirse a sí mismas otra vez. No tienen nada con qué reproducirse, ellas son estériles. Esa es la razón por la cual los hijos de Eva mueren. ¿Por qué? Porque ella mezcló, ¿verdad? Lo que tenía allí era la única, el terreno fértil que Dios tenía para que apareciera, ¿quién? El Hijo de Dios, pero ella contaminó ese terreno y entonces nacieron híbridos. Por eso el nuevo nacimiento lo llevará usted otra vez, entonces, a ser el Hijo original de Dios. Y le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque ya nosotros sabemos, ¿verdad?, por la Escritura, que usted tiene la palabra de Dios y esa palabra es viva y es eterna y el Espíritu viene y la vivifica en su corazón, entonces usted ejecuta lo que Dios tiene para usted y para mí, la obra, ¿verdad?, que usted tiene que hacer en esta tierra, porque si usted es un miembro del cuerpo de Cristo, usted tiene una obra que hacer aquí en la tierra y sabemos por las Escrituras que eso es sí es amén, porque el Espíritu viene y vivifica, es la palabra, la lluvia viene, es a la simiente que está en la tierra para darle crecimiento, entonces esa lluvia espiritual viene a la simiente de Dios para darle vida, no a lo que está mezclado.
Por eso estamos hablando de los sistemas, de las organizaciones que están quebrantando la palabra de Dios, ¿verdad? Con sus tradiciones, como él le dijo allá a aquellos religiosos. Ustedes han quebrantado la palabra de Dios con sus tradiciones. En otras palabras, la han hecho inválida delante del pueblo y entonces ustedes son culpables de invalidar la palabra de Dios. Yo creo pues que hemos culminado en esta hora y proseguiremos en otro tiempo con este tema. Es bastante extenso, pero bastante provechoso para usted y para mí, porque nos abre los ojos de entender que estamos en un mundo lleno de mezclas, lleno de tantas cosas, tantos sistemas y tantos dogmas. Vamos a buscar lo original para que tengamos vida y entonces Dios los bendecirá a ustedes, ¿verdad? Y bendecirá a aquel que también está hablando de la palabra. Dios les bendiga y yo creo que, aparte de esto, pues yo creo que si usted está enfermo allí, usted puede creer que Dios lo sana, porque Él es nuestro sanador y es uno de los beneficios redentivos en la cruz del Calvario, y hemos hablado que es la palabra original que Dios colocó allá al principio, y cuando Él murió en la cruz, Él dijo: yo soy Jehová, tu sanador. Esa palabra no cae en tierra, si usted la cree, hace el efecto aquello para cual lo envía, y Dios yo creo que puede enviar su palabra para sanidad en esta hora para usted. Oremos. Padre, gracias te damos por esta hora cuando podemos buscar tu palabra, encontrar en ella el auxilio, el refugio que nosotros, Señor, podemos conseguir en ti, Señor. Y te pedimos ahora por esta audiencia que nos está oyendo, por estas personas que nos están oyendo, Señor, te pedimos que si hay alguna enfermedad, Señor, demuéstrales que tú eres Jehová, nuestro sanador, y que ellos puedan a través de esa maravilla, de esa sanidad, buscar tu presencia y salvar sus almas. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias. Amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.